Hoy día vamos a hacer riñones y vejiga. Espero que nos alcance el tiempo. Bueno, tenemos a los riñones, que son dos estructuras de compartimiento retroperitoneal. Tenemos el riñón derecho, el riñón izquierdo, todos con un caparazón. A ver, hay que grabar, creo. ¿Estoy grabando? ¿Aló? ¿Estoy Sí, grabando? Sí, ¿no? sí, aparece grabando. Ya listo. Creo, sí. Ya, estamos en la pantalla, ¿no? ¿Ven la pantalla, no? Ya. Se fue ¿Se fue el la imagen? PowerPoint. Sí, la Se fue imagen. la pantalla, doctor. No está A ver, compartiendo. no estoy compartiendo. Vamos a ver por acá. Ya está. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya contesta que estoy ocupado, Chelita, que en una hora de volvemos. Ya, entonces, el riñón, ¿de qué más vamos a hablar? Si todos ya conocemos el riñón, son las estructuras principales del espacio retroperitoneal, ¿no? Eh, Su función, básicamente, el tema de depurar la orina, ¿no? Los elementos de la sangre, mediante la filtración y eliminación. Y en ecografía necesitamos ver básicamente su morfología, su tamaño, su morfología, su ecogenicidad, ¿no? Su ecogenicidad. Y de repente alguna alteración congénita. Acá tenemos la imagen de riñones derecho e izquierdo. Esa es la posición igual anatómica. Y el riñón tiene dos componentes grandes, el parénquima renal y el seno renal. El parénquima renal está a su vez compuesto por dos áreas, la cortical y la medular. Y en el seno renal tenemos todo lo que es el sistema pielocalicial, las pelvis, las cálices menores, cálices mayores, la pelvis, todas las estructuras vasculares que van pasando por ahí. Esto es nuestro riñón. Entonces, ¿cómo lo vemos en ecografía? ¿Cómo lo vamos a ver en ecografía? Ese es nuestro trabajo. Ni hablar, el riñón tiene forma reiniforme, ¿no? Este es el riñón. ¿Ven mi puntero? Sí, ¿no? Sí, se ve, doctor. Listo. Entonces, eh, el riñón derecho está justo por debajo, a nivel inferior, del hígado, ¿no? Del hígado. El hígado le hace una ventana que se puede ver el riñón. En este caso el hígado está muy blanco, ¿no? Cuando el hígado está muy blanco, el riñón se ve muy negro. Entonces, toda esta zona es el riñón. Toda esta zona es el riñón. ¿Y qué vemos en el riñón? Dos zonas. El parénquima renal, que es la zona hipoecogénica, ¿no? Nosotros tenemos también que ya la terminología hipo, iso, hiper y anecogénica tenerlo al pie de la mano, ¿no? Entonces, acá tenemos el parénquima renal es hipoecogénico, en negrito, y el seno renal es hiperecogénico, ¿de acuerdo? A veces en este seno renal podemos encontrar un poquito de contenido anecogénico que tendría que ser la orina que se está produciendo. Pero esta hidratación y esta cantidad de orina no debe ser mayor de 5 milímetros, ¿no? De diámetro, que puede a veces acumularse antes de ser eliminados por los uréteres. Entonces, pero el parénquima renal es hipoecogénico y el seno renal es hiperecogénico, para empezar. Acá tenemos otra mejor imagen. Depende muchas veces de la técnica, depende si el paciente es obeso y depende de la máquina. Depende de la máquina. Miren este riñón derecho. ¿Qué logramos ver en el riñón derecho? En el riñón derecho vemos en el parénquima
dos estructuras o dos áreas, ¿no? Un área que es la corteza, o sea, definitivamente el riñón es hipoecogénico, pero acá tenemos todavía en este riñón hipoecogénico dos áreas, una más hipoecogénica, que son las pirámides de Malpighi, ¿no? Estas son las pirámides de Malpighi, y un área un poquito, es hipoecogénica, pero es un poquito más, menos, por decir, hipoecogénica que las columnas de Bertin, que las pirámides de Malpighi. Son las columnas de Bertin. Entonces tenemos pirámide de Malpighi, columna de Bertin, pirámide de Malpighi, columna de Bertin. Entonces todo esto es el parénquima renal. Bien difícil separar la corteza de la médula, ¿no? Es más teórico que real la separación. Entonces, todo esto es la pirámide de Malpighi y justo lo que buscamos, una buena diferenciación córtico-medular. Entonces, cuando logramos ver la pirámide de Malpighi con la columna de Bertin, quiere decir que se logra ver, es una buena diferenciación córtico-medular. Después seguimos teniendo al medio el seno renal. El seno renal, como ya les dije, sigue siendo hiperecogénico. Acá tenemos, a veces no es tan fácil ver los riñones. Acá tenemos el riñón izquierdo, más o menos. Una cosa es verlo, otra cosa es graficarlo, ¿no? Una cosa es verlo, otra cosa es graficarlo. De repente ya lo viste por porciones, el riñón y te parece normal, pero a la hora que lo quieres graficar, no te sale bien. No te sale bien ni siquiera la delimitación, ni siquiera te sale bien el gris. Pero tú ya tienes que haberlo visto, evaluado tu riñón, ¿no? El riñón derecho que se ve muy bien, el riñón izquierdo un poco difícil, pero igual tenemos el parénquima hipoecogénico y el seno renal, donde están las cálices menores, las cálices mayores, la pelvis renal, los vasos, ¿no? Toda la parte de los conductos excretores, colectores y excretores, es hiperecogénico. Pasamos a otra imagen, su relación con el vaso. Nunca el vaso debe cubrir el riñón. El vaso debe estar casi a la mitad o 2/3. El vaso, cuando lo cubre el riñón, es una esplenomegalia. Y acá no se ve el riñón completo, ¿no? Se ve parte del polo superior, igual el parénquima renal y el seno renal. El seno renal hiperecogénico, el parénquima renal hipoecogénico. En el parénquima tenemos a la corteza y de la médula, y ahí tenemos las columnas de Bertin y las pirámides de Malpighi. Acá seguimos con los riñones normales. Tenemos que grabar una imagen, doctor, ya está muy repetido, pero como les dije, la patología simplemente es la alteración de la normalidad. La patología es la alteración de la normalidad. Acá tenemos el riñón derecho, que se ve bien las pirámides de Malpighi, ¿no? El seno renal hiperecogénico, el riñón izquierdo, siempre es más difícil sacar el riñón izquierdo. El riñón izquierdo, el riñón derecho, ¿por qué se ve bien? Porque el hígado es una buena ventana, permite buen pasaje del sonido. El riñón izquierdo, ahí tengo los intestinos que están metidos por ahí, hay muy poco vaso, pero este es el riñón izquierdo. Parénquima del riñón y el seno renal siempre hiperecogénico. Hay una relación parénquima-seno renal que hay que revisarlo, pero también hay una relación, el total del anteroposterior versus parénquima. Si esto mide 20, supuestamente todo el anteroposterior debe medir por 2.6, ¿no? Entonces esto debe medir 52. Si esto mide 19, esto debe medir 49. Si esto mide 18, todo esto debe medir 47. Es una proporción que ya está estudiada. De acuerdo al acceso y de por dónde tomamos el riñón, pues a nivel lateral, a veces al paciente lo ponemos de cúbito ventral, boca abajo. Yo lo tomo generalmente en oblicuo. El riñón nos puede salir de varias formas. Este parece una imagen captada, tomada con un traductor, con un paciente en decúbito ventral, o sea, con la cara boca abajo. De tal manera que cuando tú pones al paciente boca abajo, primero te sale el riñón izquierdo y después te sale el riñón derecho. Particularmente, por más que yo tome al paciente
decúbito ventral, yo no pondría un riñón, el riñón izquierdo primero que el derecho. Casi por protocolo, por normatividad, siempre al lado derecho va el riñón derecho o la estructura derecha y al lado izquierdo va la estructura izquierda. Aunque algunos colegas cuando le toman, y tú te das cuenta, cuando lo ponen así, es porque el paciente lo han tomado decúbito ventral. Hay dos posiciones, ¿no? Decúbito dorsal cuando está echado o supino, ¿no? Echado mirando hacia arriba, y el cúbito ventral cuando está echado boca abajo. Entonces, cuando lo ponen así en la imagen, para mí, este paciente le han tomado los riñones a nivel posterior, ¿no? Pero igual, o sea, evidentemente las dimensiones cambian un poco, se disminuye el parénquima, pero igual tiene la forma de riñón, tiene el parénquima y tiene el seno renal. Eso no va a cambiar. De repente puede cambiar un poquito más o menos las dimensiones, pero no me va a cambiar las partes y la forma, ¿no? Miren, el riñón, salvo que haya riñones también lobulados, es casi bordes definidos, ¿no? Bordes definidos, ¿no? Forma reiniforme, como se dice. Acá tenemos también riñones normales en los niños. En los niños casi siempre se ven las pirámides de Malpighi y las columnas de Bertin. Estas imágenes negritas y unas blanquitas, ¿no? Es parte que siempre se ven, una buena diferenciación cortico-medular, pero a veces muchos colegas, cuando están empezando, esas imágenes de las pirámides de Malpighi muy pronunciadas, las ponen como si fuera, como si fueran quistes renales, ¿no? Entonces, poliquistosis renal. ¿Cuántas veces me han llevado? Bueno, en los hospitales los médicos especialistas casi no creen en las ecografías de afuera, y sobre todo cuando vienen patológicas te lo mandan a repetir en el servicio, ¿no? Te lo mandan a repetir en el servicio. Entonces, ahí ya tenemos la imagen. Igual, en el adulto y el niño casi siempre es igual. Parénquima hipoecogénico, seno renal hiperecogénico. Eso ya está claro, está ya grabado porque hemos pasado más de 5 o 6 imágenes con lo mismo. Acá tenemos una prueba diagnóstica que se llama, no sé si lo hemos hecho ya, le han hecho una urografía, ¿no? De tal manera que le han puesto contraste y miren, toda la pelvis, las cálices menores, las cálices mayores, la pelvis está dilatada, todo ensanchada, y acá es un stop, ¿no? Acá es un stop, como que a este nivel algo está tapando. Entonces en este gráfico le han puesto, este es un un riñón derecho normal, las cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal, la orina tiene su flujo. Como le dije, puede haber un poquito de líquido siempre, sí, sí puede haber un poquito de líquido, un contenido anecogénico, pero en este caso el riñón se ha tapado por una piedrita. ¿Ven esta imagen acá? Este gráfico es una piedra que está dificultando el pasaje de la orina, de tal manera que todo lo proximal, ¿no? Ascendente por encima del cálculo, se dilata, la pelvis se dilata y hay una hidronefrosis. Y este es el gráfico de acá, ¿no? Bueno, este sí es un paciente tomado boca abajo. ¿Qué vemos, doctores? A ver, alguien que quiere intervenir. ¿Alguien que quiere intervenir? Ahí tenemos el riñón izquierdo, el riñón derecho. ¿Cuál de los dos están patológicos? Alguien que quiera decir. ¿Derecho, doctor? Derecha. El riñón izquierdo, ¿qué le he dicho? O sea, tiene parénquima renal hipoecogénico, el seno renal es hiperecogénico y puede haber un poquito de orina con un poquito anecogénico. Pero acá yo veo un riñón derecho con el parénquima renal. ¿El seno renal lo veo igual que esto? No. No. En el seno renal lo veo una parte periférica hiperecogénica
y todo un centro anecogénico. Ya puede ser que se vea igual que hipocogénico, pero esto de acá no debe verse. Este es líquido. Entonces, cuando se dilata solamente la pelvis, es una pilocalectasia. Cuando se dilatan las cálices mayores y menores, ya es una hidronefrosis. En este es una pilocalectasia. La pelvis renal está dilatada. La primera causa de dilatación es algo que está obstruyendo, ¿no? Algo que está obstruyendo, y ese algo casi siempre es una litiasis renal. Entonces, vayamos grabando las figuritas, las imágenes. Esta es una imagen de un riñón normal, y el seno debe ser hiperecogénico. De repente, un poquito hipoecogénico, una pequeñez, pero acá tenemos muy dilatado. ¿De acuerdo? ¿Se grabaron la imagen, doctores? ¿Sí? ¿Aló? Sí. Sí, supongo que se grabó la imagen. Tenemos después otra imagen. Otra imagen un poco más fea, pero este es un riñón. Y acá tenemos un seno renal. Y acá tenemos una dilatación ya no interna, sino a la salida del riñón. ¿No? A la salida del riñón. Esta es una pelvis extrarrenal, ¿no? En lugar de que la pelvis haya estado adentro, está afuera. Entonces, pero igual está dilatada, ¿no? No debe verse de esa magnitud una pelvis extrarrenal dilatada. Así debe verse normalmente las imágenes. Acá cambiando el líquido a nivel con una pelvis dentro de un riñón normal, y acá tenemos una pelvis extrarrenal. O sea, ya las partes de las cálices mayores no se ven dilatadas. Acá tenemos un riñón. A medida que pasa mucho tiempo con la hidronefrosis, ¿no? El cuadro obstructivo que no permite el drenaje y eliminación de orina, esta orina se va estancando en el riñón y va haciendo una presión de tal manera que la corteza renal se va adelgazando y puede ser tan grave que la puede destruir. Por eso hay que hacer una ecografía, creo que mínimo cada 2 años, porque hay muchas causas, no solamente el cálculo el que obstruye. En los pacientes mayores, varones, la próstata es un causante de hidronefrosis bilateral. En las mujeres, el cáncer de cuello uterino con infiltración es una causa de hidronefrosis también. Entonces, acá tenemos un riñón casi destruido, vean. Ese riñón ya chiquito, el parénquima destruido, pequeñito. Parénquima de nefropatía es un parénquima hiperecogénico, un parénquima brillante. Y tenemos las pirámides, las cálices menores, mayores, todo hecho un conjunto, ¿no? Y acá viene la pelvis y el uréter proximal. Acá tenemos una hidronefrosis derecha, crónica, ¿no? ¿Y por qué decimos crónica? Porque si fuera aguda, por un cálculo agudo, el parénquima todavía está grueso, ¿no? El parénquima todavía está grueso. Acá tenemos también otra hidronefrosis, ya un poco crónico, porque el parénquima está adelgazado. Cuando yo veo el parénquima adelgazado, ya yo digo que hay un compromiso crónico. Entonces, el parénquima que debe ser hipoecogénico, ¿no? Se vuelve hiperecogénico, ¿de acuerdo? Lo estamos viendo hiperecogénico, y este es líquido. Cada sistema pielocalicial que viene a la pelvis renal, dilatado. Y acá está la pelvis renal y acá viene el uréter proximal, dilatado, ¿no? Entonces, este sería una es una urétero hidronefrosis, ¿no? El riñón dilatado con el urétero. Y acá tenemos, tan grave es el asunto, tanto tiempo es el asunto. ¿Está el parénquima o ya no ven el parénquima? ¿Aló? ¿Ah? Ya no se ve ya. Ya no sé el parénquima. Entonces, si este paciente ha pasado por esta etapa, ¿no? Ha pasado por esta etapa de un parénquima que se va adelgazando, ha pasado por esta etapa que el parénquima casi ya está desapareciendo y llega a esta etapa, ¿no?
donde ya no hay parénquima. Si ya no hay parénquima, ya no hay función renal. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? El hígado, ¿no? El hígado. Entonces, esto es una hidronefrosis severa por un abandono, ¿no? Es bien difícil que alguien llegue así sin un cuadro clínico. Por lo menos la uricreatina debe estar alterada, ¿no? Ya no hay Doctor, pirámide. Dime. doctor, se ve, parece quiste, ¿no? Como si ¿Ah? fuera, parece fuera quiste porque tiene sus paredes. Ah, no, pero si fueran quistes, tendría que verlo redondo, Ay, ¿no? ay, ay. O sea, ahí vamos a ver la diferencia, pues. O sea, ahora, en una sola imagen no se define, pero generalmente los quistes, ya si fuera este de acá, sí pareciera un quiste, por ejemplo, ¿no? Ay. Pero ahora que va maniobrando el traductor, vas a ver que van a llegar hay comunicación, ¿no? Esto de acá se comunica con la pelvis. Este también se comunica, ¿no? El quiste es más redondo y en todo caso no hay comunicación, ¿no? Claro. Sí. Entonces, sí, parecía una imagen, si fuera solamente esta imagen de acá, sí. Si fuera esta imagen de acá, sí. Pero de repente no hubiera comunicación acá, ¿no? Sería todo más redondo. Y aparte, redondita, sí. Pero estas dos imágenes no van para quiste, ¿no? ¿No? Son justo las pirámides, ¿no? No las pirámides, no, sino la pelvis renal, las cálices mayores, cálices menores. A veces, y hay que tener mucho cuidado con el contenido. Entonces, este es un líquido anecogénico, puro, no vemos muchas cosas agregadas más. De pronto, ya veo el riñón. El riñón cuando se inflama, puede cambiar la ecogenicidad del parénquima, pero puede cambiar heterogéneo, hiperecogénico, pero casi siempre se vuelve hipoecogénico, negrito. Casi siempre se vuelve hipoecogénico. Aumenta de tamaño, se vuelve hipoecogénico, el parénquima se ensancha y acá dice pionefrosis. ¿Qué quiere decir pionefrosis? Que hay pus, ¿no? Entonces, acá en el seno renal, que debe ser totalmente anecogénico, vemos unas sustancias agregadas, ¿no? Hiperecogénicas, puntiformes, como fibrina, como unas cositas, unas telitas. Definitivamente la pionefrosis o la pielonefritis van con un cuadro clínico. Pues no vas a encontrar una pionefrosis o vas a empezar en una pielonefritis si el paciente viene por un tema de control y le encuentras esa imagen. Esa imagen es una imagen inflamatoria. El paciente viene con un cuadro séptico, con un hemorrama patológico, con dolor lumbar, con fiebre. Cuando hay pielonefritis, hasta vómitos hay. Pero, ¿qué está causando la pielonefritis? ¿Qué está causando todo este defecto? Una hidronefrosis, como le dije, no se produce de la nada. ¿Cómo son los cálculos, doctores? ¿Cómo son los cálculos? ¿Cómo se ven los cálculos en la vesícula? Con imágenes. Los cálculos en la vesícula, ¿cómo se ven? Hiperecogénicas. Imágenes hipercogénicas en suspensión, ¿de acuerdo? Tiene sombra. Con sombra acústica. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿ahí hay un cálculo o no hay un cálculo por ahí? Sí, sí. Acá. No, no hay cálculo, doctor. No hay cálculos. Ya, nuevamente, miren bien. Por acá, por la sombra. A ver Sí hay, doctor, sí hay. si hay cálculos o no. Sí, doctor. Si hay cálculos, ¿no? Porque la primera causa de hidronefrosis, doctores, sobre todo de un riñón, es un cálculo enclavado. ¿O no? Es un cálculo enclavado, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿dónde está el cálculo? Este es el cálculo, ¿no? Una imagen hiperecogénica con sombra acústica. ¿Dónde está? Justo está entre la pelvis renal, entre la pelvis y el uréter. Ahí se ha enclavado.
O sea, este paciente, este cálculo está enclavado tanto tiempo que ha causado una infección, también ha causado una hidronefrosis, ¿no? Pero acá estamos. Entonces, es una pionefrosis. Pero es un paciente que viene con cuadro clínico, no puede venir de la nada. No puede venir de la nada, ¿no? No puede venir de la nada. No puede ser un hallazgo, ¿no? La pionefrosis es un poco de pus en el seno renal. Y la pielonefritis básicamente no hay pus, pero sí hay el aumento de tamaño, disminución de la ecogenicidad, y casi todas las pielonefritis van con cálculos, ¿no? O sea, una causa de infección urinaria son los cálculos. Entonces, inclusive cuando de pronto los chiquitines comienzan a hacer, bueno, los chiquitines cuando comienzan a hacer infección urinaria, la causa de los chiquitines son malformaciones, ¿no? Ni hablar, son las malformaciones. De los grandes, básicamente son los cálculos, ¿no? Entonces, los cálculos, su salida, todo esto causa más infecciones urinarias en los pacientes que lo tienen. Entonces, ¿cómo se ven acá los cálculos? Miren, el seno renal debe ser hiperecogénico lineal. Y acá veo unas cosas mucho más brillantes, ¿no? Mucho más hiperecogénicas. Bueno, esta imagen salió mala, pero ahí tenemos ya un quiste renal. ¿Ven la forma del quiste? ¿Ve la forma del quiste, doctores? ¿No? Miren, Sí, un quiste, sí, un sí, quiste sí. por definición, ¿qué es? Una imagen redonda, ovoidea, de paredes delgadas, contenido anecogénico y, si es posible, refuerzo posterior. Esta es una imagen redonda de paredes delgadas y contenido anecogénico. Sí. ¿Tiene refuerzo? Me parece que sí. Entonces, por lo tanto, si tiene tres características, le corresponde ser un quiste. Y después de la litiasis, lo que siempre encontramos en los riñones son los quistes. Verdaderamente encontramos bastantes quistes. Pero eh, cuando logramos ver el quiste simple, es un quiste como en el ovario, ¿no? Un quiste simple es un quiste con paredes delgadas, este es un ovoideo de paredes delgadas, contenido anecogénica, con refuerzo, y nada más. Entonces un quiste simple casi es un quiste benigno. Bien difícil que un quiste simple sea un quiste maligno. Es un quiste benigno, ¿no? Igual tenemos acá el parénquima renal, ¿no? Parénquima renal, el seno renal, siempre el lado derecho es la parte superior y es el lado izquierdo la parte inferior, pero esto ya es una imagen quística con contenido anecogénico. Pero los quistes pueden ser de diverso tipo, ¿no? Es excelente cuando yo me encuentro una ecografía y me encuentro con este de acá es un quiste simple, ¿no? Redondo, ovoideo, paredes delgadas, con su refuerzo. Acá está el riñón, el parénquima y el seno renal. Acá tengo ¿dónde está el quiste? ¿Acá, acá o acá? En el último, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá está el quiste. Entonces, Doctora, pero este quiste ya disculpe, tiene, sí, cuando usted dice con refuerzo, ¿a qué se refiere? una pequeña sombrita hiperecogénica que viene. Fíjate Ya, que el ya, claro. cálculo es una sombra acústica negra, el refuerzo viene como una colita en todo, miren, esta colita que sale. No, acá no hay colita, una colita hiperecogénica, ¿de acuerdo? Que de acuerdo a la incidencia se ve mejor. ¿No? Entonces, pero acá tenemos un quiste que ya tiene un problema. Tiene unas imágenes hiperecogénicas centurias, ya está con tabiques, ¿no? ¿De acuerdo? Este quiste no tiene nada, está limpio. Este quiste sí tiene algunos tabiques. Esta es una imagen quística, todo esto es de quística. ¿Y qué tiene de agregado? Una imagen sólida, ¿no? O este no es una imagen sólida, vegetante en su interior. Cuando hay encontramos quistes complejos, ya hay una clasificación tomográfica, se le manda tomografía a los pacientes, ¿no? Sobre todo cuando tienes imágenes vegetantes, ¿no? Porque puede ser ya lesiones tumorales. Acá tenemos ya otra imagen quística mayor, ¿no? Es parapiélico, que dice que está en el sistema pielocalicial, dilatándolo.
líquido. Acá tenemos otros quistes con tabiques, ¿no? Acá tenemos un quiste más pequeñito, cortical. Acá tenemos que tener la diferencia entre una hidronefrosis que tiene a su vez un quiste, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que este es un quiste? No, porque le hemos mapeado, hemos cambiado el traductor y no hay comunicación como esto, ¿no? Entonces, acá sí hay comunicación, este es una hidronefrosis y este es un quiste, ¿no? Acá hay otro quiste. Cuando los quistes están en el seno renal, se les llaman quistes parapiéricos, ¿no? Quistes parapiéricos. Acá no hay comunicación, son quistes parapiéricos. No hay comunicación como esto, ¿no? Que sea, este es hidronefrosis con comunicación. Acá no hay comunicación. Son imágenes quísticas pequeñas parapiéricas. Acá tenemos un quiste con contenido ya hiperdenso, que con su refuerzo, por eso nos damos cuenta que es quiste, pero necesita una tomografía. Los quistes, los únicos que no necesitan tomografía son los quistes simples y algunos que tienen finos tabiques. Pero el resto de quistes que están complejos con algún compuesto, con muchos tabiques, necesitamos un seguimiento tomográfico. Tenemos acá una enfermedad renal que no nos tomamos bien, pero miren, esta es una enfermedad renal poliquística recesiva, ¿no? Un montón de quistes. Tantos quistes que ya el parénquima renal no se ve bien, ya no se ve casi parénquima, ¿no? Este paciente definitivamente tiene comprometido el parénquima renal. Entonces, es una poliquistosis renal, que en los chiquititos a veces nos confundimos y nos pareciera que fuera, no fuera la columna de Bertini, lo ponemos como quistes renales. Como les estoy diciendo, los cálculos renales que hemos quedado, todos los cálculos en general, son imágenes hiperecogénicas con sombra acústica. Como la onda llega y ya no pasa, se refracta, debajo de la estructura se ve oscuro. No pasa la onda, no se ve qué es. Mientras que la onda, en esta zona de acá, no se choca con nada y pasa. Acá tenemos un cálculo y acá tenemos otro cálculo. Doctor, ¿por qué acá no le veo la sombra? Depende de la incidencia de tu traductor y cómo llega la onda. Pero acá de todas maneras tiene una colita chiquitita, ¿no? En este le cayó la onda casi en perpendicular y se ve perfectamente el cálculo y se ve perfectamente la sombra acústica. Acá Doctor, tenemos... consulta. Dime. En su experiencia ha encontrado cálculos tipo de reno Coraliformes, dirás, ¿no? o algo así, ajá. Coraliformes, ya. Sí, los coraliformes son, sí, un tipo de reno no he escuchado yo, pero coraliformes que tienen como si fueran tipo de reno, pues, realmente son como, llenan todo el sistema pielocalicial y son como coral o como tipo de reno. A ver, vamos viendo estos cálculos, vamos viéndolos. Acá tenemos estos cálculos, por acá debe haber otro cálculo más que me está produciendo una ectasia piélica. Este cálculo acá no está produciendo esta dilatación, ¿de acuerdo? Lo más probable es que acá en la pelvis ya hay otro calculito que me está produciendo una obstrucción. Acá tenemos el hígado, tenemos un riñón y tenemos dos cálculos, ¿no? Tenemos un cálculo acá y tenemos otro cálculo acá. Con su sombra acústica, Ya, acá tenemos ya el cálculo coraliforme, ¿no? El cálculo coraliforme se le dice a la litiasis cuando ya agarra todas las pelvis renales. Toda la zona de la pelvis renal está llenecito. No es como esta zona, un cálculo personal, un cálculo por acá, otro cálculo por acá. Entonces, y eso sí puede tener forma de reno. Déjame revisar porque esa terminología no la he revisado. No es la primera vez que lo escucho. Pero como hay muchas literaturas, muchos libros nuevos, muchos libros antiguos que no hemos leído, lo que sí, el coraliforme sí puede tener forma de reno, pues, ¿no? Esto como si fueran las cálices menores y mayores, hacen una forma de que fueran estos de reno, ¿no? Las crestas del reno. Acá tenemos el coraliforme. Todos estos pacientes con cálculos son propensos a tener una mayor incidencia
de infección urinaria, ¿no? Son propensos a tener una incidencia de infección urinaria. A ver, ¿qué vemos ahí, doctores? ¿Qué vemos ahí? Vamos interviniendo porque si no... Cálculos, doctor. ¿Ya dónde está el cálculo? Aquí. ¿Dónde están los cálculos? Ahí está, ahí está. A ver, ¿quién logra describir ahí? ¿Qué ven? ¿Qué ven ahí? Cálculo, doctor. ¿Dónde? Pues, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Doctor, pero no es un riñón, ¿no? Claro que no es un riñón. Es la vejiga, entonces. Ahí está, Es una vejiga. que con el contenido anecogénico, con el No, cálculo ahí, con la sombra, a nivel distal. vejiga vacua, parece, ¿no? No, no. O- Está bien, intervengan, doctores, está bien. A ver. Entonces dice, acá dice el título, ¿no? Litiasis ureteral distal. Esta es la vejiga, ¿no? ¿Este es el cálculo? Sí, ¿no? Este es el cálculo. Entonces el cálculo está obstruyendo el uréter a nivel distal. Entonces esta mancha tubular anecogénica viene a ser el uréter dilatado, ¿no? Entonces, la orina de el riñón de estar por acá arriba, dilatado, hidronefrosis, baja, 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 el uréter está dilatado y hace un stop. Y encontramos el cálculo. Y acá sigue entrada de la vejiga. Entonces, a veces encontramos ahí, cuando vemos un paciente con dolor lumbar que baja hacia la región pélvica, al testículo en los varones, con mucho dolor, hacemos que llene la vejiga y buscamos esta zona. Muchas veces nos encontramos con el cálculo ahí. Acá tenemos otro calculito más pequeño, ureteral distal, ¿no? Acá está el cálculo ureteral distal, más pequeño con su sombra acústica. Esta es la vejiga. Acá tenemos otro calculito en la entrada de la vejiga, que ¿por qué no se ve dilatado el uréter? Porque a veces los cálculos son permisibles, ¿no? Permiten el pasaje relativo de la orina, ¿no? Entonces, a pesar de que están ahí obstruyendo, pasa la orina. Pero ahí no se ve sombra, doctor. Depende, como le digo, depende del ángulo del traductor, ¿no? A veces la onda no le da perfectamente paralela y no se ve la sombra. Pero es una imagen hiperecogénica a la entrada de la vejiga, ¿no? Claro, lo ideal es encontrar esto, ¿no? ¿No? Este es el uréter dilatado y el cálculo, ¿no? Este calculazo con su sombra, ¿no? Ese es lo ideal, ¿de acuerdo? Ese es lo ideal. Ese es lo ideal de encontrar. Entonces, los cálculos y los quistes y la hidronefrosis son tres alteraciones o tres patologías que son más comunes. La hidronefrosis, que casi siempre va con los cálculos, y los quistes, ¿no? Los cálculos sabemos que son hiperecogénicos con sombra acústica, los quistes son contenido anecogénico de bordes, una imagen ovoidea con paredes delgadas, y la hidronefrosis es una dilatación del sistema pielocalicial. Después, acá tenemos el riñón, baja la pirámides de Malpighi, la columna de Bertin, pirámide de Malpighi, columna de Bertin, todo el sistema pielocalicial, cálice menor, cálice mayor, pelvis renal, uréter, ¿no? Acá tenemos ya una imagen de un riñón de herradura que con contraste se ve en la tomografía. Este es el polo superior que se une a nivel medial del riñón. Estas alteraciones de nacimiento son causas de infección urinaria, ¿no? Son causas de infección urinaria. Acá tenemos otro riñón
acá lo vemos boca abajo, izquierdo, un riñón derecho pequeñito, ¿no? A veces encontramos riñones hipotróficos, ¿no? Cuando yo encuentro un riñón, dicen que la diferencia entre riñones no debe pasar de 10 milímetros. Si uno mide 90, el otro debe medir máximo 100. Pero no puede ser que uno mida 100 y el otro mida 80. Eso quiere decir que el riñón de acá está normal y el otro está hipotrófico. A veces cuando un riñón deja de funcionar y se vuelve pequeño, el otro riñón por compensación crece. Entonces encontramos riñones de 120 de longitud, 125. El parénquima debe ser 20, 21, parénquima 25. Buscamos al otro lado, encontramos un riñón pequeñito, ¿no? Hipofuncionante probablemente. Entonces cuando hay un riñón pequeño, hipofuncionante, con nefropatía crónica, y por suerte el otro no ha sido afectado, el otro compensa y aumenta de tamaño, ¿no? El otro compensa y aumenta de tamaño. Llega el momento que los riñones, por la atrofia crónica, una vez que quita la atrofia igual, ya queda el riñón alterado, dañado. Ya por más que arregles, le quites el cálculo, le quites la próstata que estaba crecida, lo operas, ya el parénquima renal no se recupera cuando es muy crónico. Entonces, un riñón crónico con nefropatía. Un riñón normal, hemos visto básicamente su normalidad lo define el parénquima, que es hipoecogénico. Cuando el parénquima es delgado, ya tiene un problema crónico, ¿no? Cuando el parénquima se vuelve hiperecogénico, con más razón, es crónico. A veces vamos al lado derecho de la zona lumbar y no encontramos el riñón. El lado izquierdo no encontramos el riñón. Seguimos y vamos a la pelvis y encontramos el riñón en cavidad pélvica. Este es un riñón fuera de lugar, ¿no? Una ectopia renal con un riñón en cavidad pélvica. Un riñón en cavidad pélvica. Vamos viendo, igual, pero igual, la imagen clásica del riñón es parénquima renal, hipoecogénico, seno renal, hiperecogénico. Esa es nuestra imagen clásica. Una imagen también que es causa de infección urinaria que buscamos es el doble sistema pielocalicial. Se encuentra en los pacientes. Hay pacientes que vienen por infecciones renales repetitivas, urinarias repetitivas, niños con infección urinaria repetitiva, y buscamos cálculos, o a veces buscamos doble sistema pielocalicial. Acá no está tan definido, pero acá sí vemos un área, un riñón. Generalmente los riñones con doble sistema pielocalicial son de tamaño un poco aumentado. Eso indudablemente, son un poco de tamaño aumentado. Acá tenemos el riñón, este riñón de esta zona, izquierdo, con un sistema pielocalicial en un lado, otro sistema pielocalicial en otro lado, con un gran tabique mural, ¿no? De parénquima. Entonces, esta es una imagen de un doble sistema pielocalicial. Acá también tenemos otra imagen de doble sistema pielocalicial. Se separa, el paciente se separa por un tabique mayor, ¿no? Se separa por un tabique mayor. Es raro, pero por problema de duplicación puede haber riñón supernumerario. Acá vemos en el lado derecho un riñón y otro riñón, y acá en el lado izquierdo un riñón. Para poder decir que sea un riñón supernumerario, tenemos que ver los dos lados, porque también a veces es ectopia renal cruzada, o sea, los dos riñones se fueron al lado derecho. Entonces, evaluamos el derecho, encontramos dos riñones, evaluamos el izquierdo. Si encontramos el riñón en el lado izquierdo, estaríamos ante un riñón supernumerario. Qué raro, yo particularmente no he tenido en toda mi vida un riñón supernumerario, pero hay que tener cuidado en delimitarlo bien, porque también pareciera, que fuera un doble sistema pielocalicial, ¿no? Si tú lo ves así, ¿no? Si lo ves así, sería un riñón, un doble sistema pielocalicial. Pero si lo ves así, sería un riñón y acá otro riñón. Acá tenemos también un riñón, ¿no? Con un doble sistema pielocalicial
una imagen hiperecogénica, otra imagen hiperecogénica y un tabique, ¿no? Un tabique. Acá tenemos ya algunas alteraciones diversas, ¿no? Acá un trasplante renal, igual el parénquima renal, el seno renal y una colección perirrenal. Esta colección perirrenal ya se le hizo una tomografía, lo más probable es un hematoma postquirúrgico, ¿no? Un hematoma postquirúrgico. Igual que el hígado, los riñones también tienen accesos, ¿no? Los accesos hemos visto que para empezar el acceso tiene que ser, es un proceso inflamatorio. El paciente viene con fiebre, con malestar general, vas a encontrar los cambios de la pielonefritis, vas a encontrar los cambios de la pionefritis y vas a encontrar algunas imágenes que parecen quísticas, pero son los accesos. ¿Y qué diferencia el quiste? Las paredes, doctores, ¿no? Las paredes engronzadas y a veces contenido fibrillar interno puntiforme, ¿no? Entonces, pero las paredes definen que este es un acceso. Las paredes y el cuadro clínico, porque tú encuentras un paciente, le hace una ecografía de rutina y te sale una imagen redondeada sin cuadro clínico, lo más probable es que sea un quiste. Pero si viene un paciente con fiebre, exudadorario patológico, malestar general, dolor lumbar, y te sale una imagen de paredes engrosadas, lo miras bien nuevamente de paredes engrosadas, lo más probable es que sea un acceso. Entonces acá tenemos una imagen de acceso, una imagen generalmente por tomografía es hipoecogénico, sin contraste, le tomamos una con contraste y se ve una lesión hipoecogénica en el polo renal. Tomografía ya vamos a ver de acá un par de semanas. De ahí viene, a ver, ya hemos visto la litiasis, los quistes, la hidronefrosis, y lo que sí vemos son los tumores. Todos los tumores son masas, todas las masas son aumento de volumen, ¿no? Todos son aumento de volumen. Entonces acá tenemos un riñón con un tumor, y acá le han hecho una arteriografía, y justo ven esta zona de acá, que viene a ser esta zona de acá, con hipercaptación de contraste. ¿Cuál es la característica de un tumor? Su neovascularización. Esa es la característica de un tumor, la neovascularización. Gran cantidad de vascularización. Entonces, se ve mayor cantidad de captación de contraste. Acá tenemos esta imagen, hipoecogénica, ese es el riñón derecho. En tomografía hablamos de densidades, en ecografía de cogenicidades. ¿Por qué tumor renal? Nosotros estamos haciendo ecografía, no tomografía. Claro, pero todas las lesiones tumorales se tienen que definir por tomografía. Y la tomografía tenemos la suerte que tú pones el caliper y te da la densidad. Acá tenemos una lesión que parece quística, es redondita, un poco contenido denso. Le pongo la tomografía, le pongo el caliper y me sale, digamos, 20 unidades. Le pongo el contraste y si es quiste tiene que salirme igual 20 unidades. Bueno, que 20 unidades es muy elevado. 8 unidades. 8 unidades, 8 unidades. Entonces, si es 8 unidades es un quiste compuesto, complejo, con contenido en su interior. Pero si yo veo una tomografía y me sale 10 unidades, ya más 15 unidades, porque los contenidos solo son 15, y me sale, después le pongo el contraste y me sale 30, 40 unidades de Hanfield, acá actúa contraste. Entonces, esa ya es una tumoración. Entonces, yo puedo ver una lesión pequeñita, otra lesión pequeñita, que son carcinomas, miren. Son medias sólidas, pero no las puedo definir si es un quiste, algo, pero sí la veo ya, una deformidad. Mira, acá tenemos un quiste con su tabique, una deformidad. Este es el riñón con el seno renal con una deformidad. Este es el riñón con su seno renal normal, este es el parénquima normal, y acá tenemos la imagen agregada. Acá tenemos el riñón, parénquima, esta imagen agregada. Acá tenemos el riñón, parénquima, y en el polo superior ya se ve una imagen alterada. Acá tenemos un riñón, polo inferior, parénquima, toda una lesión heterogénea, mal definida. Tenemos imágenes ya un poco quísticas, heterogéneas. Cuando encontramos un contenido heterogéneo, necesitamos hacer una tomografía.
Cualquier alteración, acá está el parénquima, homogéneo. Acá tenemos una zona de parénquima heterogéneo. Acá el parénquima es homogéneo, hipocogénico, y acá es heterogéneo. Todo quiste complejo necesita hacerse una tomografía. Cuando es el quiste simple, no. Cuando es complejo, con tabiques, una tomografía. Entonces acá tenemos igual un riñón normal, y acá el polo superior está alterado. Y acá tenemos toda la alteración de esta zona renal. Cuando encontramos alguna alteración del parénquima renal y no lo podemos definir como si fuera quiste o un proceso inflamatorio o un acceso, nos queda como opción que sea un tumor, ¿no? Todo tumor tiene que refrendarse por ecografía. Nuevamente, acá tenemos un riñón de un neonato con las pirámides Malpighi bien definidas. Acá tenemos una patología ya renal. Estos son cálculos, clasificaciones, que deben estar en la pelvis renal, ¿no? En la pelvis renal. Cuando encontramos en el parénquima renal, la patología se llama nefrocalcinosis medular, ¿no? Este es el hígado. Este es también bien raro, pocas veces se ve. Ya, y acá ya viene un tema ya, el diagnosticar glomerulonefritis por ecografía es bien difícil. Lo que sí yo veo, un riñón casi normal, ligeramente aumentado de tamaño, ahí vengo las pirámides de Malpighi, la columna de Bertin, pero ¿qué de diferente? Veo que es hiperecogénico, su parénquima es brillante. Entonces, cuando yo veo el parénquima brillante, estoy al frente de una nefropatía. Y como el tamaño es normal, es una nefropatía aguda, ¿no? Porque a veces tenemos también el parénquima hiperecogénico, brillante, pero con un riñón chiquitito. Entonces estamos en una nefropatía crónica. Un riñón grande, con buena diferenciación córtico-medular, por decir, se ve bien las pirámides, pero el parénquima está hiperecogénico, es una nefropatía aguda, ¿no? Una nefropatía aguda. El SIDA igual te da una nefropatía del parénquima está alterado, miren, todo hiperecogénico, con imágenes en parche, ¿no? Hiperecogénicas. Esta imagen tampoco yo no la he visto mucho, pero sí, el paciente con SIDA te puede dar muchas cosas, ¿no? Hay inmunodeficiencia, pero si se da nefropatía, es una imagen hiperecogénica en parche. Igual, no hay buena diferenciación corticomedular. Este es un corte transversal, este ha sido un corte longitudinal, este es un corte transversal. Miren cómo se pierde la diferenciación corticomedular y se vuelve hiperecogénica en parche. Como le dije antes, cuando la nefropatía es crónica, el riñón se achica, igual el parénquima renal se ve hiperecogénico, pero un riñón chiquitito, ¿no? ¿Ve? Este es el riñón. Hay que, definitivamente la ecografía es una técnica que tiene que ir de la mano con la clínica. Nosotros no vamos a cambiar la medicina ni nada de la semiología médica de medicina, ni los diagnósticos médicos. Simplemente vamos a dar una imagen al médico que ya tiene la presunción diagnóstico. Este probablemente es un paciente diabético, con 30 años de diabetes, que viene con insuficiencia renal, ¿no? Urea y creatinina elevadísima, le tomo la ecografía y me sale un riñón pequeño hiperecogénico, ¿no? El de arriba, como le dije, este llama es una infección aguda, ¿no? Un riñón grande por un tema agudo, ¿no? Hiperecogénico, pero grande. Un tema agudo. Entonces, el crónico es hipercogénico, ya se perdió la diferenciación corticomedular y pequeño. Acá tenemos otra imagen pequeña, acá tenemos otra imagen, ¿no? Una nefropatía igual, crónica, ¿no? Acá tenemos también, uy, acá ya ni se ve el riñón, buscas en el territorio renal, ni se ve el riñón, pero ahí está, todo alterado, ¿no? Las columnas de Bertin, este es el riñón,
Esta es la columna de Bertin. A veces hay prominencia de la columna de Bertin, ¿no? Que parece un tumor. A veces hace una prominencia la columna de Bertin que parece un tumor. Acá tenemos básicamente estas imágenes hiperecogénicas. Este es el riñón, este es el parénquima renal, el seno renal, y esta es una imagen hiperecogénica. Acá tenemos otra imagen hiperecogénica y acá tenemos una imagen hiperecogénica que no tiene que ver con el seno renal. Entonces, casi al 90% estas imágenes hiperecogénicas son angiomiolipomas. Le tomamos una tomografía y nos sale que tiene componente graso, ¿no? Es un angiomiolipoma, otro angiomiolipoma. Este es el seno renal, este es el parénquima renal, el seno renal, y este es el angiomiolipoma. Le tomamos la tomografía y nos sale esta imagen. Puede ser otra cosa, claro que puede ser muchas cosas más, pero esta imagen, cuando hago la tomografía y me sale grasa, el diagnóstico definido, es un angiomiolipoma. Acá tenemos el vaso, nuevamente un tumor es una masa, este es el polo superior, un casquete heterogéneo, ¿no? Heterogéneo. Este es un carcinoma quístico, una presentación rara, por eso ya cuando tenemos imágenes quistes tabicadas, hay que, quistes tabicados, una tomografía. Y con la tomografía definimos, nos acercamos más a la benignidad y malignidad. Y si ya está muy trabeculado, muy vascularizado con el Doppler y con mucho de contraste, lo más probable es que sea un tumor. Y lo que define, como siempre, es una biopsia. Miren un carcinoma de células renales, este es el riñón normal, el seno renal y toda esta zona lo ha tomado. Ya no se ve el parénquima normal, sino toda esta zona ha sido tomada por el tumor. Otro tumor renal, este es el seno renal, el riñón en un corte transversal, y todo esto es la tumoración, ¿no? Tumoración es aumento de volumen. Entonces, todas las lesiones tumorales lo tenemos que confirmar con una tomografía. Y acá tenemos una tomografía de riñón normal y tenemos una tomografía de riñón izquierdo anormal. Acá tenemos un riñón parénquima, seno renal, y a nivel de polo superior, esta imagen. Es difícil ir viéndolo porque yo lo veo porque ya soy radiólogo. Usted dirá, doctor, ¿qué me está enseñando el doctor? Pero el riñón, lo siguen, pero el riñón tiene una forma, supuestamente debe ser así, ¿no? Así es el riñón. Pero el riñón se me quedó acá. Esto acá está sobrando, ¿no? Acá tenemos otro tumor, acá tenemos un riñón con sus pirámides y su columna de Bertin, un poco hiperecogénico, que puede ser una nefropatía, no importa, aguda, pero esta imagen está sobrando. Un tumor conocido es el tumor de Wills, ¿no? Generalmente se ve en niños, ¿no? Tenemos después la vejiga, de hablar de los riñones, viene por los uréteres la orina y llega a la vejiga, y en la vejiga también tenemos, esta es la vejiga, una de las patologías inflamatorias, podemos tener cálculos, también patologías tumorales, ¿no? Entonces acá, la medida clásica de la vejiga, cuando hacemos estudio de vejiga, valoramos el volumen premiccional a máxima represión, y una vez que tiene ganas de orinar, le medimos y orina todo y contamos cuánto queda. Digamos, en el premiccional tiene 300, en el postmiccional tiene 6, dividimos, tiene un volumen residual del 2%. El volumen residual para algunos urólogos es 10 mínimo, otros 15, otros 20. Pero más de 10 y es un tema problemático. Hay veces que también el paciente, por temas inflamatorios, crónicos o a veces agudos, no llena bien vejiga
se queda en 150, 100, 150 y ya le viene la gana de orinar. Entonces, cuando yo veo un paciente que tiene 100 centímetros cúbicos y tengo ganas de orinar, yo le pongo vejiga a escasa represión, paciente no puede retener orina, descartar patología inflamatoria vesical. ¿Qué valoramos de la vejiga? Básicamente, como en toda estructura, sus paredes, ¿no? Sean delgadas, homogéneas, regulares. Porque las tumoraciones están a nivel de las paredes. ¿Y qué tenemos ahí, doctores? ¿Qué tenemos ahí, doctores? Cálculos, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué es un cálculo? ¿Por qué es un cálculo? Porque hay una Por la imagen sombra. hipercogénica y presenta la sombra. Acústica, ¿no? Estamos frente a una vejiga, ¿no? Estamos frente a una vejiga con una imagen hiperecogénica, que la onda viene, la parte superior se logra ver y la parte inferior ya empieza una sombra, ¿no? Entonces, en la vejiga o hay tumores, o hay engrosamiento de pared, o hay cálculos. Más patología difícil, ¿ya? Acá tenemos un cálculo, acá tenemos otro cálculo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el cálculo este de acá? ¿No? Por su sombra lo sacamos, ¿no? Una cosa es refuerzo posterior, otra cosa es la sombra acústica, ¿no? ¿Estamos quedando? Esta es sombra acústica, ¿no? Acá tenemos un calculito pequeño, ¿no? Y justo es un calculito que está saliendo del uréter, ¿no? En la unión urétero-vesical. Este está causando probablemente una hidronefrosis hacia arriba. Pero este es el calculito que me da mi sombrita. ¿De acuerdo? Seguimos con los cálculos vesicales. Los cálculos vesicales son como si fueran capas de cebolla, ¿no? Una calcificación en capas de cebolla. ¿Por qué? Porque toma la fórmula de vejiga. Pues la vejiga cuando se contrae, comprime. Se dilata por la orina, finalmente se comprime, entonces el cálculo que va cayendo, el sedimento, el cálculo lo va moldeando y hace capa tras capa, capa tras capa, capa tras capa. De tal manera que tenemos una imagen, vean en su internet un cálculo vesical, la forma como si fueran capas de cebolla, ¿no? Esta es una sonda Foley, en pacientes obstructivos se les pone una sonda Foley, ¿no? En la vejiga. Acá tenemos la cistitis, básicamente lo caracterizamos por un engrosamiento de pared, ¿no? Está la pared engrosada, el cuadro clínico, pared engrosada, y tenemos que tomarlo con la vejiga llena. Si no lo tomamos con la vejiga llena, las paredes en todas las estructuras tienen que estar dilatadas. En el estudio, vesícula, todas las estructuras, si no, nos puede salir engrosadas. Acá tenemos una cistitis infecciosa, pero se puede confundir con una imagen vegetante, ¿no? Pero las cistitis inflamatorias son así, las paredes ya irregulares, ¿no? Son paredes engrosadas, irregulares, ¿no? Engrosadas, irregulares. Miren un paciente ya con un tema inflamatorio crónico. Este paciente está neurogénica, pero es un paciente con vejiga neurogénica que está con su sonda, ¿no? Entonces, ya esto hace que su vejiga sea irregular, ¿no? Todo inflamatorio. Por ahí una cosa rara, está la versícula con un divertículo, ¿no? Con una bolsita. Es una cosa rara, poco raro. La vejiga con divertículos vesicales, como una entradita, con un divertículo es un saco, ¿no? Un divertículo es un saco. Entonces, entonces acá tenemos imagen sacular, ¿de acuerdo? Acá tenemos un ureterocele, es una imagen que el uréter tiene como una ectopio, ¿no? Como se sale, el uréter en una determinada de su zona se ha salido y sale una imagen, una telita a nivel ya de la vejiga. El ureterocele es causa de hidronefrosis y es causa de infección.
Entonces, el uréter terminal con una imagen sacular que es el ureterocele. Esta es la vejiga. Ya, y estos son tumores, pues, ¿no? Esta es la vejiga y una masa sólida que está entrando, que se continúa con la vejiga y con la pared vesical y con las partes adyacentes. Acá también tenemos una imagen vegetante, una pared delgada y después tenemos una imagen vegetante tumoral, ¿no? Si le ponemos Doppler, lo más probable es que sea vascularizada, ¿no? Entonces, esto lo evaluamos con la vejiga dilatada, ¿no? Después tenemos paredes engrosadas que nos puede parecer una reacción inflamatoria, pero también puede ser linfoma, ¿no? Pero la diferencia de la reacción inflamatoria o por esfuerzo obstructivo es que los linfomas son más de un lado, ¿no? En un tema de cistitis es todo la pared, ¿no? En un tema de próstata, de vejiga de esfuerzo, es toda la pared. Y generalmente los linfomas son en un solo lado, una sola parte de la pared lo ingresa, ¿no? Acá tenemos otra imagen vegetante, un carcinoma, ¿no? Llegó a ser un carcinoma. ¿Cómo lo descubrimos? Nosotros con imagen vegetante, con Doppler mal definido, podemos acercarnos a la malignidad. Pero estos son por biopsia, pues, ¿no? Entró con el citoscopio, le sacan una muestrita y lo definen por patología. Acá tenemos la vejiga con una tumoración que ha abarcado las partes blandas, ¿no? Una tumoración que va con las partes blandas. Acá, clásicas son las células transicionales en vejiga. Acá tenemos unas imágenes nodulares hipocogénicas, ¿no? Y estas van ascendiendo y se pueden ir hasta el riñón, ¿no? Casi son polipoides. Nosotros, ya ustedes entrarán al curso de urología, lo que deben aprender todos es aprender una sonda Foley, ¿no? Es una emergencia aprender una sonda Foley. Entonces, se entra por la uretra, se pasa a la próstata, se evidencia que está adentro, lo más profundo que fuera, y se infla el globito y después se jala y se dan cuenta que ya no baja, ¿no? Entonces, acá tenemos igual otra neoplasia, una imagen polipoide, igual que la vesícula, ¿no? La vesícula también hemos visto, los cánceres de pared son así, ¿no? Imágenes polipoides o imágenes irregulares, ¿no? Esos son los cánceres de pared. Acá también tenemos otra imagen, es de la pared normal y de la imagen vegetante con alteración. Y ahí viene la próstata, que es el riñón, vejiga y próstata, es la ecografía urológica. Acá está la anatomía de la próstata, ni hablar, las partes de la próstata, ¿no? Entonces acá tenemos la vejiga, la uretra prostática, la uretra peniana, membranosa, peniana, y medimos. Esta es la próstata. Una ecografía también es prostática. Ahí vemos en frontal y en lateral, sagital, medimos, no debe medir menos de 20, las 3 dimensiones por volumen no debe pasar de 20. Una próstata normal debe ser 20 gramos o 20 centímetros cúbicos. Hipertrofia prostática grado 1 es de 20 a 30. Hipertrofia prostática grado 2, cuando pesa de 30 a 50, grado 3, cuando pesa de 50 a 80, y grado 4, cuando pesa más de 80. Entonces, una cosa es el tamaño y otra cosa es la homogeneidad. Acá tenemos una próstata bien bonita y homogénea. ¿Ves? Tiene 27, 28, lo más probable es que pese menos de 10 gramos. Acá tenemos la próstata también en frontal y en sagital, y acá está lo medimos, ¿no? Va creciendo, acá tenemos una próstata más grande, más hipocogénica, un poco más heterogénea, y ya sus dimensiones son 48, 43, 36, 5, 36. Entonces, esta próstata ya, si lo multiplicamos, las 3 dimensiones, por 0,52, ya no va a salir unos 25, 30, 35 gramos, ya no sale grande, ¿no? Igual todas las medimos, una medición, otra medición y otra medición. O una medición acá, la transversal, una antero-posterior y otra la longitudinal. Las 3 dimensiones por 0,52, en todos los volúmenes por 0,52 nos sale el volumen o el peso de la próstata. Acá ya tenemos otra próstata más grande. Ya estas
estas próstatas gigantes, grandes, cursan con hidronefrosis, pues. La orina no puede ser eliminada. Aquí tenemos otra próstata grande con imagen quiste, ¿no? Hay varios tipos de quistes en la próstata. Hay unos congénitos, hay unos quistes simplemente adquiridos, un quiste prostático. Aquí tenemos otra próstata, ¿no? Otra próstata grande, pero esta es una próstata grande. Debemos generar en una frontal y una sagital, ¿no? Una transversal, un corte transversal y un corte sagital. Acá tenemos una próstata también con un crecimiento del óvulo medio. Este crecimiento del óvulo medio justo puede ser una próstata no tan crecida, pero basta que crezca el óvulo medio, que justo por el paso de la uretra, que me haga una vejiga y una hidronefrosis. Acá tenemos otra próstata, igual medimos el diámetro transversal, el anteposterior y el longitudinal, y lo medimos por 0.52 y nos sale el volumen. Acá lo mismo, pero acá tenemos la próstata con una lesión ya, ¿no? Vean acá, casi el mismo brillo, la misma cogenicidad, acá el mismo brillo, la misma cogenicidad, pero acá una imagen hipocogénica. Los tumores de próstata, en general, pueden ser hipocogénicos, isocogénicos o hiperecogénicos, pero en el 70% son hipocogénicos y son subcorticales, cerca de la corteza. Lo más probable es que sea una tumoración. Igual, un adenoma prostático, un crecimiento de la próstata. La próstata presenta calcificaciones, ¿no? Calcificaciones que implican secundariamente inflamación. Acá tenemos más microcalcificaciones en la próstata. La próstata normal es una próstata sana. Puede tener una infección aguda y ser normal, sí. Pero ya cuando hay calcificaciones, está aumentada, está heterogénea, la primera posibilidad es que tenga un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Un proceso inflamatorio crónico. Acá tenemos el tracto rectal. El médico urólogo, más que el tamaño, ve la consistencia de la próstata, y si es una consistencia pétrea dura, se orienta hacia una tumoración, ¿no? Antiguamente se hacía ecografías suprapúbicas, ahora la tendencia es ser transrectales, porque se define mejor, es como la transvaginal, ¿no? Una ecografía pélvica y una ecografía transvaginal. Pero es un poco fastidioso para el hombre, ¿no? Hacer una ecografía transrectal. También que evaluamos a veces son las vesículas seminales, ¿no? Unas imágenes tubulares al costado de la próstata, acá, derecha, izquierda, ¿no? También hay inflamación, también hay cáncer de las vesículas seminales. Acá tenemos ya una imagen de trasplante renal, donde le han puesto un riñón trasplantado fuera del lugar de los riñones enfermos. Bueno, muchachos, ha sido una larga clase. La otra semana hacemos, a ver, ¿ya pasamos a partes blandas o hacemos pelvis, ecografía de útero y ovarios, que también es importante? ¿Aló? Sí, pelvis, doctor. Ya Aló. hacemos ecografía de útero y ovarios, porque con eso ya tienen el 80% de ecografías donde ustedes vayan, ¿no? Hígado, vesícula, páncreas, vaso, riñones, vejiga, próstata en el hombre, en la mujer, vejiga, riñones, vejiga y útero y ovarios. Entonces, con eso ya terminamos la otra semana útero, ovarios, y la otra semana hacemos un poco de partes blandas, rapidito, donde hacemos tiroides, glándulas submaxilares, testículo, ¿no? Piel, lesiones de piel, algunas articulaciones, y terminamos la parte, creo que ecográfica, porque ahí nomás ya viene el examen, ¿no? Estamos hoy día, ¿en qué semana estamos, doctores? Quinta semana, doctor. Quinta semana, doctor. Quinta semana. Quinta semana, ya la práctica calificada ya fue, ¿no? Ya, seguimos avanzando. Tenemos todavía 2 semanas para hacer ecografía, y de ahí viene la calificación en la 8ª semana, y empezamos con tomografía, y ya. ¿Estamos bien, doctores? ¿Estamos bien con la ecografía? Sí, doctor. ¿Aló? Sí, doctor. Ya, Sí, estamos doctor, aprendiendo todo bien. ecografía. La verdad, estoy dando casi un curso de ecografía, casi un curso de ecografía. Desde luego yo le doy algunos matices
ahí están los libros de ecografía, ¿no? Está internet para ecografía. Chicos, ya son 9:27. Parece mentira, yo empiezo la clase. La verdad que por ese tema ha sido un poco rápido ver sus clases y los puse uno tras otro, ¿no? O sea, puse el 7º ciclo que termino a las 8 y el octavo de ustedes que empiezo a las 8. Ya son 3 horas continuas que ya mi glucosa está en baja. Doctores, yo hablé con Fabiola. La otra semana vamos a tener que cambiar el horario de la clase, ¿no? ¿De acuerdo? Yo sé que algunas chicas van a decir, doctora, pero es un tema familiar. De repente lo hacemos el lunes, lo hacemos este sábado. Yo les comunico, ¿no? Yo creo que este sábado va a ser factible, doctores, hacer la clase adelantada de pelvis. Ya, doctor, cuestión que consulte y no sé qué opinan los muchachos. ¿A qué hora Yo sé que sería, sí. doctor? ¿A qué hora Yo sé sería que esa? es un caso sui generis, pero yo sí algo me comprometí con. Yo la verdad que soy una persona que trabajo, salía de mi casa a 6:30 y llegaba a 9:30. 20 años, 15 años he estado así. Hasta que dije, el mundial, la vez pasada, lo veo con mi familia. Y pasalado, justo, el primer partido, martes, era clase inaugural. Mis hijos por un lado, preparado como corresponde, ver el partido en la familia con sus pollitos, su cervecita, su canchita, y yo chocando con ustedes porque definitivamente el primer día habré causado una mala impresión, ¿no? El profesor irresponsable viene y quiere suspender la clase, pues, ¿no? Pero hablé con Fabiola, le dije, es un tema ya familiar. Entonces, lo poco que hago al año es reunirme con mis hijos y mi familia, todos juntos a ver el partido. Entonces, la otra semana voy a hablar con Fabiola a ver qué día recuperamos. De esta manera, recuperar la clase, doctora, eso no está en discusión. Inclusive, mire, El lunes. estamos bien porque supuestamente la clase 5, ¿no? La clase 5, que era el examen calificado, no lo hemos tenido, ¿no? O sea, estamos bien, ¿no? Porque supuestamente había una semana 5, que era la clase calificada, y está vacío. No estamos atrasados en todo caso, ¿no? No estamos tan atrasados, estamos bien. Voy a hablar con Fabiola y a ver qué turno me da. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor, no hay problema, no hay problema. La disculpa del caso. Yo sé que Está ustedes bien, también doctor. van a querer ver el fútbol, pero no lo pueden decir, pues, ¿no? Listo, voy a hablar con Fabiola. Hasta luego, chicos. Nos vemos la otra semana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches.